Podemos, Señor, darte a ti toda honra. Permítenos, Señor, experimentar tu presencia. Permítenos, Señor, sentir tu presencia en este día. Permítenos, Señor, ser ministrados por tu Espíritu Santo. Porque, Señor, de nada vale estar aquí si tu presencia no fluye en medio nuestro, Señor. De nada vale, Señor, estar congregados si tú no estás en medio de nosotros. Por eso, Señor, necesitamos la ayuda tuya, Señor. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Necesitamos que tú te reveles a nuestras vidas, Señor. Señor, de más está decir, Señor, que solamente tu gracia es la que nos lleva a entender tu palabra, la que nos lleva a adorarte. Señor, tu palabra dice que nada podemos darte si no lo recibimos de ti, Señor. El hombre puede decir muchas cosas, Señor amado, pero solamente lo tuyo prevalece. Señor, lo que tú le brindas al hombre es lo que él puede entregarte, Señor, porque nada tenemos de nosotros mismos para ofrecerte, Señor. Señor amado, Señor, danos de ti para que podamos ofrecerte, Señor, alabanzas, adoración a tu nombre, Señor, exaltación a tu nombre. Señor, y danos la capacidad de poder comprender tu palabra, de poder entenderla, de poder vivirla, Señor, de poder creerla. Dios mío, porque necesitamos esa ayuda del Espíritu Santo, Señor. Mira, Señor, los días que estamos viviendo, si bien es cierto, no son distintos, Señor, a otros días, porque nada hay que sea nuevo debajo del sol. Señor, vivimos experiencias de distintas maneras, Señor, pero eres tú el único que puede fortalecer y sustentar nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a enamorarnos de ti, Señor, a sentirnos emocionados al escuchar tu palabra, al sentir tu presencia, Señor, porque solamente tu amor, Señor, puede hacer que estemos, Señor, ante ti, Señor. Gracias. Gracias por este momento, gracias por este tiempo, gracias por esta hora preciosa, Señor. Bendice la vida de cada hermano, de cada amigo, de cada siervo tuyo en esta hora, Dios amado. Que tu palabra rompa cadenas, rompa ataduras, rompa la opresión de los demonios que se levantan con violencia para derribar y para destruir, Señor, aquello que tú has plantado, aquello que tú has levantado en tu amor y en tu misericordia. Por eso pedimos la fortaleza tuya, Señor. En el nombre maravilloso de Jesús. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos por tu amor, por tu bondad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Vamos a leer Jeremías capítulo 20. Hay una palabra allí en el verso 9. Estaremos leyendo intercaladamente, ¿verdad? Esta palabra que anhelamos en el Señor sea de gran bendición para cada una de nuestra vida. Isaías, Jeremías capítulo 20 y el verso 9. En adelante vamos a estar mirando esta palabra con la ayuda preciosa del Señor. Dice así el verso 7. Vamos a leer. Dice el 7. Me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Cada día he sido encarnecido, cada cual se burla de mí. Que sigue, por favor. Porque cuántas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más de su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente
metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes. Denunciémosle. Todos mis enemigos miraban si claudicaría. Quizás se engañará, decían, y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. Dice, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán, serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán, tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. La palabra dice, todos mis amigos, dice el verso, lo mencionaste, Jeremías está señalando, ¿verdad? Esta expresión. Cuando miramos la palabra, que Jeremías está mostrando, aquí hay algo que a todos nos va a hacer de gran bendición, a todos nos va a bendecir el Señor con esta palabra. Está hablando Jeremías de un llamamiento en su vida, de poder testificar de las cosas de Dios, de poder hablar de la palabra del Señor, de poder señalar al pueblo el camino de Dios. Y Jeremías vive esta experiencia, dice que él menciona de esta forma, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Él dice, ves lo que está diciendo, me mostraste tu amor para con la gente, me mostraste tu amor para con tu pueblo, me hiciste sentir la necesidad de que estas vidas necesitan tu palabra, de la necesidad que hay de tu palabra en estos hombres, en estas mujeres, y me dispuse a hablar de tu palabra. Dice la palabra del Señor que Jeremías se dispuso a hablar de parte de Dios, pero cada vez que él hablaba, algo acontecía, no era lo que de alguna manera él había sentido, sino que era todo lo contrario. La gente se rebelaba contra él, se enojaba, se molestaba, y luego dice, todos mis amigos miraban, y otros decían, quizás se engañará, decían, y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. Y esta es la parte que es impactante, porque Jeremías lo que está anhelando es el bienestar de su pueblo, el bienestar de la nación, el bienestar de los hombres y de las mujeres, pero cada vez que él podía hablar, ¿verdad? La gente se rebelaba, se apartaba más de Dios, lo encarnecían, se burlaban de él, hasta que llega un punto que él dice, todos mis amigos dicen, quizás se engañará, decían, y prevaleceremos contra él. Y ese es uno de los puntos importantes que podemos mirar. Cuando Jeremías está hablando de esta palabra amigos en el sentido oriental, es una palabra muy fuerte, es una palabra que encierra lazos tremendos de fidelidad, porque para que podamos entender esta palabra, ¿verdad? Dice el libro de Proverbios que los amigos nacen para los días de angustia, para los días de adversidad, para los días difíciles. Es que los amigos nacen. Y es interesante observar esta palabra de que nacen, fueron creados, nacían específicamente para apoyar, ¿verdad?, la vida de alguien en un tiempo difícil. No es que los amigos se encuentran, no es que los amigos se forman. De acuerdo al concepto bíblico, los amigos fueron creados por Dios para apoyarnos, para fortalecer el área emocional de nuestras vidas cuando pasamos quizás momentos de crisis. Dios lo había predeterminado
para que estén con nosotros. Pero sin embargo, el profeta señala a Jeremías, ¿verdad? Que esa gente que de alguna manera estaba preparado por Dios para apoyarlo en un momento difícil, ahora se volvieron contra él, lo abandonan, le hacen oír, le hacen escuchar que ellos deseaban y esperaban que él cayese también en el estado en que ellos estaban, del pueblo de Israel, de la nación, del estado de pecado, del estado de separación con Dios, de ese estado, ¿verdad?, de distanciamiento a lo santo. Entonces, él escucha todo esto. Y eso es lo que cuando acontece eso en la vida de una persona, es cuando se produce un vacío profundo, ¿verdad? Porque ya se torna que lo más palpable, lo más cerca que uno tiene, que es un amigo, ya no está. Se encuentra solo, se encuentra vacío. Entra a pensar y a decir, ¿será que Dios me ha llamado? ¿Será que Dios realmente ha sido el que trabajó en mi corazón? ¿Será que ha sido Dios realmente el que motivó mi alma a servirle, a anunciar su palabra? ¿Será que realmente Dios fue el que motivó mi corazón para yo hablar de su palabra a esta gente? Y la persona empieza a dudar, empieza a tener conflictos interiores, empieza a tener luchas terribles en su corazón, como señala la palabra de Juan, que él en un momento, él pudo decir, yo soy la voz que clama en el desierto, anunciando el camino de aquel, o preparando el camino de aquel que ha de venir después de mí, que es antes que yo. Él va a anunciar el camino verdadero. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y testificando Juan aún a sus discípulos, él le dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y los discípulos que tenía Juan el Bautista se van con Jesús. Realmente Juan los impulsa, los empuja a que se vayan con Jesús, y él queda aparentemente solo, pero sigue predicando, sigue anunciando, denunciando el pecado de Israel, y la gente se vuelve a juntar con Juan, se vuelve a reunir con él, empiezan a ser discipulados nuevamente con Juan, pero Juan es tan vehemente en decir que Cristo era, ¿verdad?, el Cordero de Dios, que era aquel que iba a ser sacrificado para que la nación fuera bendecida, era aquel que realmente tenía la palabra de la revelación de Dios para con los hombres, hasta que en un momento este hombre que vehementemente habla de Jesús y lo señala como el Cordero, lo señala como el Salvador, lo señala como el camino verdadero de Dios, es llevado preso, ¿verdad?, por Herodes, y está encarcelado, y en un momento, ¿verdad?, él le envía a unos mensajeros a Jesús a decirle, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Juan se encuentra ahí en la cárcel de Herodes, sin amigos, sin alguien en quien volcar, ¿verdad?, ese conflicto interior, cuando los problemas aparecieron, cuando es llevado a la cárcel por denunciar el pecado de Herodes, que vivía, ¿verdad?, con su cuñada, ¿verdad?, que le quita, no solamente vive con su cuñada, sino que le quita la mujer a su hermano, y hace que el pecado sea más terrible en Israel. Entonces Herodes lo pone en la cárcel, y cuando él vive esta experiencia como Jeremías, ¿verdad?, él entra en un conflicto interior y le manda a decir a Jesús, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Y Jesús no le manda una respuesta directa diciéndole, sí, yo soy, sino que más bien le muestra a aquello mensajero lo que él estaba haciéndole, lo sostiene un momento allí para que ellos vean, ¿verdad?, lo que el poder de Dios estaba haciendo a través del Señor Jesucristo, que estaba sanando a los enfermos, que estaba libertando a los endemoniados,
que estaba devolviendo la vista al ciego, que estaba levantando los paralíticos. Entonces, esto es lo que Jesús le manda decir a Juan: vayan y díganle a Juan, aleluya, que los ciegos ven, que los cojos son sanados, que los leprosos son limpiados. Y de esta manera el Señor sana el corazón de Juan, erradica el conflicto que tenía en su alma y en su vida, ¿verdad? Y Juan muere como un mártir, ¿verdad?, de la palabra en el Señor antes del nacimiento de la iglesia, con un testimonio maravilloso, íntegro, que Jesús luego dice de los profetas nacidos de mujer, no hay uno que sea mayor que Juan el Bautista. Pero Juan vive esos momentos de conflicto y entonces entra en esa lucha interior. Y lo que el diablo quiere provocar en cada vida y en la vida de cada hombre, de cada mujer, es esta misma situación, de que el hombre empieza a vivir situaciones que cuando desee consagrarse, que cuando desee buscar a Dios, que cuando desee leer la palabra, que cuando desee hablarle a alguien de Cristo, y cada vida que está fuera y lejos del Señor, vive una vida que su conducta no es agradable al Señor. Por eso es que cuando uno va y le habla a alguien de Cristo, lo confronta primero a la necesidad de Dios en su vida y después es confrontado con la condición de vida que está llevando. Y por lo general el hombre no quiere dejar esa vida, ¿verdad?, que está llevando, que es placentera a la carne, pero que es contraproductiva a su vida espiritual y al fruto que cosechará su alma en la eternidad. Pero como está viviendo en ese deleite pasajero de la vida, ¿verdad?, él se levanta, la persona por lo general se incomoda. Y cuando miramos que en el ministerio de Jeremías no había como aparentemente un fruto, la gente no se convertía, la gente no se volvía a Dios, como muchas veces le pasa al hombre en este tiempo, que cuando le habla a alguien que uno está viendo que necesita de Dios, que esa vida está a la puerta de un fracaso terrible, y uno le habla de la palabra con todo el amor que siente de parte de Dios en su vida, para que esa persona sea bendecida, para que esa persona no sea aún más dañada por las tinieblas, y le habla de la palabra. Sin embargo, esa persona se enoja, se molesta, se siente ofendida, y a veces le dice a uno: pero ¿quién eres tú para venir a decirme lo que yo tengo que hacer? Si yo ya soy una persona independiente, soy una persona grande, no necesito que nadie me guíe, no necesito que nadie me enseñe. Y entonces uno queda en esa situación y después le habla a otro y lo mismo le acontecía a Jeremías. Y entonces eso es lo que el diablo busca también en este tiempo con cada una de nuestras vidas, porque aunque no nos llamemos Jeremías, pero todos somos testigos de la palabra, testigos del amor, testigos de la misericordia, testigos de la bondad divina, y es lo que queremos dar a conocer y a entender a la gente. Pero entonces algunos se levantan, se molestan, se rebelan, y lo que el diablo busca es que nosotros entremos también en ese conflicto, en esa lucha interior, de que empecemos a decir: ¿será que vale la pena hablar del Evangelio? ¿Será que vale la pena ser humillado como lo estoy siendo? Ser menospreciado como estoy siendo a esta hora, ser hasta odiado por la palabra de Dios. ¿Será que es Dios realmente? ¿Existirá Dios realmente? ¿O estoy viviendo algo que es ficticio en mi propia alma? ¿Será la palabra realmente la palabra de Dios? Eso es lo que quiere provocar las tinieblas, el diablo. El Señor lo reprenda en cada una de nuestras vidas. Porque el diablo lo que le interesa es que dejemos de predicar la palabra, que acallemos nuestra voz, que ya no testifiquemos del amor divino, que ya no testifiquemos de la bondad de Dios, porque el diablo sabe que lo que puede transformar y libertarle al hombre de sus pecados y de las ataduras satánicas es el poder, es la gracia,
es la unción y la potencia de Dios que se encuentra en su palabra y en el mensaje del Evangelio. Por eso es que el diablo se levanta contra cada una de nuestras vidas, o por lo menos contra mi vida. Yo no sé si se levanta contra la suya o no. Yo no sé si su vida se siente muchas veces en ese conflicto interior. Yo no sé si usted se siente a veces con ese deseo de ya no querer predicar la palabra, ni siquiera de orar, ni siquiera de buscar a Dios, porque cuando menos busca a Dios pareciera que más cómoda está la carne, pareciera que menos problemas tiene. Y entonces mucha gente ha decidido por eso y se ha enfriado. Lo que el diablo quiere es eso, que la vida espiritual se enfríe, se vuelva indolente, se vuelva una vida insensible a su propia alma. Porque el diablo empieza a quitar aquello que fortalece de alguna manera al hombre, que es sentirse acompañado, sentirse apoyado, sentirse con alguien que pueda hablar el mismo lenguaje de la palabra. Cristo dijo, y la palabra del Señor dice que Él no tuvo donde reclinar su cabeza. Y mucha gente interpreta de que Jesús no tuvo donde reclinar su cabeza como que no tuvo una cama donde dormir, una almohada donde poner su cabeza. No, lo que Cristo está diciendo, lo que la palabra está diciendo, que Él no tuvo donde reclinar su cabeza, donde transmitir su pensamiento, donde transmitir la visión. Juan tuvo donde reclinar su cabeza, que era el pecho del Señor. Dice que Juan inclinaba su cabeza hacia el pecho del Señor y podía sentir el latido de su corazón. Mas sin embargo, Cristo no tuvo alguien sobre quien reclinar su cabeza en su momento difícil. Porque no solamente Judas lo abandona, sino que también todos los discípulos lo abandonaron. Aquellos que dijeron, yo moriré por ti si es necesario, mi vida doy por ti. Lo dice Pedro, pareciera en representación de los otros 11, pero todos lo dejaron. Judas lo traiciona, lo vende, Pedro lo niega, los demás se van, lo dejan solo y enfrenta solo el Calvario. Nadie estaba con él humanamente. Y entonces es lo que Jesús está viviendo también y dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, porque no quería confrontar esa terrible realidad de enfrentar la cruz del Calvario solo, sin amigos, sin alguien en quien compartir ese dolor. Y entonces es lo que busca el diablo, y el Señor lo reprenda y quiere ayudarle a usted y a mí para que juntos podamos predicar este evangelio glorioso, que podamos vivir una vida de santidad, una vida de búsqueda, una vida íntegra en la presencia del Señor. Jeremías dice, ya no hablaré más de Él, no me acordaré más de su nombre, ya no voy a profetizar más, ya no voy a acordarme más de Él, ni siquiera voy a pensar en las cosas de Dios. Y así quiere el diablo que actuemos, que ya no pensemos en las cosas del Señor. Y podemos hacer un análisis de nuestra vida durante esta semana. ¿Cuánto tiempo hemos dedicado para pensar en las cosas de Dios? ¿Cuántos minutos le hemos dado a pensar en un versículo bíblico? En un pasaje de la palabra, ¿se acuerda? ¿Usted tiene la respuesta para usted mismo? ¿Cuánto tiempo ha pensado en un verso bíblico? ¿Cuánto tiempo ha analizado, ha escudriñado en su mente y en su corazón un versículo bíblico? ¿Ha caminado durante el día pensando lo que quizás ese texto bíblico quiere decir? Qué triste es cuando la respuesta a esa pregunta tan simple es que ni siquiera le he dado 10 minutos, 5 minutos en 6 días de una semana en meditar en las cosas de Dios. Así es como el diablo quiere ver al hombre, que no medite, que no piense en las cosas del Señor, que no hable de Él, que no se acuerde de Él. Cuando menos se acuerda de Dios, pareciera que mejor vive, pareciera que más amigos tiene, pareciera que más cómodo está porque nadie le dice nada. Pero hay algo que
que no se puede evitar en la vida de aquel que experimentó la gracia. Y es que decimos, como dijo Pedro, nosotros ¿a dónde iremos si solamente tú tienes palabra de vida eterna? Solamente Cristo tiene esa gracia y esa palabra que bendice nuestra alma. Y Jeremías está allí, ya sin deseo de seguir adelante, como muchas vidas hoy, que no solamente el coronavirus les ha afectado, que no solamente, ¿verdad?, el estar en cuarentena les ha afectado, sino que las tinieblas han afectado su vida tremendamente, que ya no siente ese deseo de alabar a Dios, que ya no siente ese anhelo de buscar en la intimidad de su vida un momento con Dios, un tiempo con Dios. Pero hay algo tan hermoso en el Señor. Hay algo tan lindo en Dios que se llama fidelidad. Y aquella palabra que el Señor dice que aunque nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Aleluya. Hay un proverbio popular que dice que el diablo paga mal a quien bien le sirve. El diablo paga mal a quien bien le sirve. Aquellos que son fieles al pecado terminan en un infierno terrible, porque el diablo paga mal, pero Dios paga bien. Dios es fiel, aunque le seamos infieles. Mire, Jeremías dice, yo ya no quiero saber más nada de Dios. Ya no quiero acordarme más de Él. Ya no me interesan las cosas de Dios. Y Dios no le responde. Dios no le dice, ¿por qué estás pensando así? ¿Por qué estás diciendo esas palabras? ¿Por qué me culpas a mí de que la gente quiera perseverar en su pecado? ¿Por qué me haces responsable a mí de eso? Porque hay gente que le hace responsable a Dios de sus fracasos o de que la gente no quiera nada con Dios. Dios no le responde. Simplemente Dios se acerca a él. Y dice la palabra del Señor que en un momento Jeremías empieza a sentir en su corazón un fuego ardiente. Pero como el problema estaba también en su corazón, que había sido hecho pedazo emocionalmente, porque la palabra de Dios dice que engañoso es el corazón. Jeremías en su corazón vivió un conflicto profundo si existía o no existía Dios, si era Dios o no el que le llamó, pero ahora está sintiendo un fuego que lo resiste. Dice, traté de sufrirlo y no pude. Se revela contra ese fuego que él sabe que es Dios, que le está ministrando de su presencia. Pero como el corazón de Jeremías estaba en ese gran conflicto, Dios pasó de largo, se metió más adentro, se metió en sus huesos y en sus coyunturas. Y Jeremías dice, empezó a sentir el fuego de Dios en mis huesos. De una forma tan tremenda que yo sabía que era Dios. Mire cómo Dios le habla sin palabra a este varón. Porque lo único que él había escuchado en palabra era denunciémosle. Otro decía, quizás se engañará, decían, y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. Eran las únicas voces y palabras que Jeremías escuchaba, pero Dios no le habla. Dios no le menciona una palabra, sino que viene y se mete dentro de él. ¡Aleluya! Quiera Dios venir, que venga y se mete en nuestra vida.
para que rompa todo ese concepto del mundo, del pecado, de las tinieblas, de los enemigos de la palabra en nuestras vidas. Porque el diablo lo único que quiere es hacernos sentirnos solos, hacernos sentir fracasados, hacernos creer que el evangelio no es para vivirlo en este tiempo, como dice la palabra. Y entonces cuando el hombre se siente así solo, o la mujer se siente sola, se siente que Dios no está con él, busca el refugio en el mundo, en las tinieblas. Y eso es lo que el diablo busca de cada una de nuestras vidas, que busquemos el refugio en este mundo, en las cosas que son pasajeras, en las personas que no tienen temor de Dios, para no tener conflictos con ellos. Pero Dios ni siquiera eso le amonesta a Jeremías, sino que viene y se mete dentro de él y lo empieza a ministrar. Y lo empieza a ministrar de su presencia. Y había un concepto acerca de los gigantes en aquellos días. La mayoría de los gigantes que menciona en la vida de David, en el libro de Josué, que eran gigantes opositores a las cosas de Dios. Pero aquí había un gigante de los gigantes. Dice Jeremías, este es el Dios verdadero. Él viene a mí como un poderoso gigante. Y le ministra a Dios una convicción tan grande que ya no le importó lo que la gente decía. Ya no le importó lo que el mundo señalaba. Ya no le importó si tenía o no tenía amigos. Lo que ahora él sentía era que Dios estaba con él. Y él dice, mas Jehová está conmigo como un poderoso gigante. Y quiera Dios darnos la gracia, porque lo que Dios quiere es que nuestra confianza esté en Él, pura y exclusivamente en Él, porque el hombre traiciona, la mujer traiciona, el corazón es engañoso, pero Dios es fiel y verdadero en su nombre. Aleluya, cuando Cristo viene en aquellos días del Apocalipsis, en la guerra del Armagedón, dice que en su muslo había un nombre escrito y ese nombre era fiel y verdadero. Aleluya. Señalaba el Señor ese nombre en su muslo, diciendo, yo soy fiel a aquellos que esperan en mí. Aleluya, mostrando su nombre. Cristo no tenía por qué hacerlo, sin embargo se lo muestra a Juan diciendo, yo soy el fiel y el verdadero. Aleluya. Porque Dios quiere que nuestra confianza se vuelque plena y totalmente a Él. Amén. Aleluya. Jeremías dice, mas Jehová está conmigo. Amén. Sí, Señor. Y cuando él ve a Dios, ve la victoria. Por tanto, dice, los que me persiguen tropezarán y tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Aleluya. Oh, Dios le permitió a Jeremías ver la presencia de Dios. Amén. No solamente sentirla, sino verla, experimentarla. Quiera Dios ayudarnos a cada uno de nosotros, que podamos sentir y experimentar esa gracia divina. Bendito. Y a la hora del conflicto poder vivir esa experiencia de poder decir, mas Jehová está conmigo como un poderoso gigante. Amén. Sí, Señor. Diciéndole a Dios, Aleluya. los que te llamaron a mi obra no fueron tus amigos. Yo te he llamado. Gloria. Yo me he revelado a tu vida. Gloria. Yo te he dado a conocer mi palabra. Aleluya. Oh, qué maravilloso es esto. Santo eres Jesús. La palabra de Dios dice que nadie conoce al Padre si el Hijo no lo da a conocer. Y nadie conoce al Hijo si el Padre no lo da a conocer.
El Evangelio no es por conocimiento, el Evangelio es por revelación. Qué lindo el Señor que nos ha dado este privilegio, esta bendición de tener su palabra en nuestros labios, tener su palabra en nuestro corazón, poder sentir su gracia, su amor. Es un privilegio tan grande. Es una bendición tan grande que el diablo quiere robarla de nuestro corazón y destruir así de nuestra vida lo más grande y precioso que hay para el hombre, que es la presencia de Dios. Por eso que el Señor nos ayude y que nosotros podamos entender que no dependemos de los hombres, que nuestra felicidad no se llama ninguno de los nombres que conocemos, sino que nuestra felicidad está en Dios. Y el salmista podía decir el gozo de su presencia es mi fortaleza. Amén. Sí, sí. Él llena tu boca de risa y tus labios de alabanza. Aleluya. Qué bueno es el Señor. Dios lo siga bendiciendo y podamos ser señalados entre aquellos, ¿verdad?, que hemos visto y hemos sentido la presencia del Señor en nuestros corazones. Y podamos decir, como dijo Jeremías, aunque nos sintamos solos y aunque nos sintamos muchas veces desmotivados, animarnos a nuestra propia alma y decirnos, mas Jehová está conmigo como un poderoso gigante. Amén. Sí, Señor. Él me ha sido fiel, aunque yo le he sido infiel. Aleluya. Él es fiel y verdadero. Aleluya. Sí, Señor. Amén. Padre, gracias te damos por tu gran amor. Gracias, Jesús. Gracias por tu gran misericordia. Señor. Gracias, Señor, por tu gran bondad. Porque en este día, Señor, podemos sentir una vez más tu fidelidad. Y entender, Señor, que nuestra vida, nuestra existencia, no depende, Señor, de las personas, sino de tu gran amor y de tu gran misericordia, Señor. Permite, Señor, que tu presencia se meta en nuestras vidas hasta nuestros huesos y seamos renovados, seamos fortalecidos. Podamos decirle a la adversidad y a los problemas, Jehová está conmigo como un poderoso gigante, como un gigante indestructible, victorioso. Abre nuestros ojos para ver, Señor, tu presencia. Abre nuestros ojos, Señor, para ver tu amor y tu fidelidad y mantenernos fieles, Señor, al propósito tuyo de vivir una vida consagrada, Señor, para ti, alabándote y glorificándote, Dios mío, y sintiéndonos victoriosos en tu amor y en tu misericordia. En el nombre maravilloso de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias por tu poder. Gracias por tu amor y tu misericordia.